¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Rulo y hoy les quiero platicar de dinamómetros. Vamos a ver el resultado que da el dinamómetro, que es la medición de caballos, torque, la gráfica, cómo interpretarla, en qué nos tenemos que fijar, cómo es que un dinamómetro mide distinto que otro, y les voy a dar una advertencia. Hay tuners que no son tan honestos que pueden alterar el resultado del dinamómetro. Así es que si quieren conocer todo esto, quédense en el video. Y bueno, dinamómetros hay muchas marcas. Tenemos la más popular, que es Dynojet. También hay Mustang Dyno, Dynacom, Dynapack, Dynodynamics. Hay muchas. Y cada una tiene su manera de medir. Es a veces complicado cuando queremos comparar la gráfica de una marca con la otra. Y es que ninguna marca inventó las leyes de la física, sino que solo las están interpretando a su mejor entender. Entonces, pudiéramos tener una medición en un Dynojet que pudiera manejarse como un estándar y la comparamos contra un Mustang Dyno y vemos que es muy diferente. Usualmente el Mustang Dyno lee 8-12% menos. Dynacom lee muy parecido a Dynojet, y bueno, las otras marcas también tienen sus estándares y cada software que se maneja también tiene sus estándares. Están los dinamómetros de rodillo y están los dinamómetros de hub. También hay ciertas diferencias entre lectura en uno y en otro. Pero para explicarles mejor cómo son estas mediciones y en qué parámetros se basan para entregar los cálculos, no hay mejor que ir al software del Dyno. Y bueno, ya estamos en la computadora. Este es el software Quantum que utiliza Dynacom en sus dinos de última generación. Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos y les voy a explicar de qué estoy hablando. Vamos a abrir aquí una sesión que se tuvo con un Focus ST. Me parece que es año 2006. Y de entrada lo primero que vemos son dos líneas. Estas líneas lo que nos están indicando son los caballos y el torque. Los caballos están con esta línea sólida, roja, y el torque con esta línea punteada. No siempre es así, es configurable. En este caso está así para poder explicárselos con más detalle. Tenemos que se midió la potencia de este coche y nos dio 254.7 caballos y tubo de torque 301 libras-pie. Estos son los máximos de la gráfica. Si la leemos con cuidado y buscamos el máximo, nos vamos a topar que los caballos máximos son más o menos aquí, que son 5425 revoluciones, y el torque máximo son aproximadamente aquí. De ahí sacamos estos números. Cuando dicen mi carro dio 300 caballos en el Dyno, es la potencia máxima a ciertas revoluciones. Lógicamente aquí se indica muy claramente en la curva que a diferentes revoluciones tenemos diferente potencia. Otra cosa que tenemos que ver es el área bajo la curva. Entre más área haya, es un carro más rápido, aunque tenga la misma potencia que otro con menos área bajo la curva. Aquí el dinamómetro nos da algunos números interesantes, no solamente el máximo. Podemos verlo aquí en esta parte, máximo, pero también nos da el promedio de caballos, y esto es lo que me refiero debajo de la curva. Tenemos igual el torque máximo y el torque promedio. Vemos en la parte de abajo, se los explico de una vez. Se hicieron dos mediciones en esta sesión. Este coche estaba reprogramado con Cobb. El Stage 2 de Cobb sacó 254 caballos, y voy a quitar aquí el sombreado y voy a poner en azul lo que dio el Stage 3 de Cobb. Dio menos caballos un Stage 3. De esto hablaremos en otro video, y por lo pronto nos vamos a quedar solamente con la prueba con Stage 2. Tenemos que ver
que en esta parte nos está indicando qué estándar de medición se usó. En este caso es el SAE J1349, que es el más usado. Hay muchos otros estándares, está el J607, está DIN, GIS, hay algunos otros. Este es el que normalmente se utiliza, pero tienen que tener cuidado porque las mediciones varían de un estándar a otro. Si tenemos en SAE 254.7 y yo lo calculo con este otro que es J607, ahora tengo más caballos. ¿Por qué? Hay que recordar que el dinamómetro tiene una estación meteorológica adherida a él. Está tomando todo el tiempo las lecturas de temperatura, que de hecho aquí la vemos, 84.4 Fahrenheit, de presión atmosférica y de humedad. Son las tres variables básicas que toma en cuenta el dinamómetro para aplicar un factor de corrección. Ese factor de corrección aquí lo tenemos indicado. Es en este caso del 11%, 1.11, con el estándar que acabamos de cambiar, el J607. Si yo cambio de estándar, nos vamos a SAE. Ahora el factor de corrección es de 8%. ¿Por qué? Porque cada estándar tiene un peso diferente para cada variable y también tiene condiciones estándares diferentes. Aquí les pongo en pantalla las condiciones estándar, vaya la redundancia, de cada estándar de medición, y vemos que por ejemplo el J607 tiene una estándar de medición de 15.5 grados. ¿Qué quiere decir? Que este estándar entrega un factor de corrección 0 cuando la temperatura está a 15.5 grados centígrados, la presión atmosférica a 1013 milibares y hay 0% de humedad en el ambiente. SAE, por su parte, tiene una temperatura más alta, 25 grados centígrados es su condición estándar. Si regresamos aquí a la gráfica del Dino, pues ya pudimos leer estos otros datos de aquí abajo. Pero bueno, les hablé que había manera y había tuners no tan honestos que podían alterar estos números. ¿Cómo es que se pueden alterar si pues, el dinamómetro es una herramienta de medición y es muy precisa? Lo que pasa es que es tan flexible que nosotros podemos aplicar ciertos multiplicadores o ciertos factores de potencia. Esta medición en particular lo que nos está diciendo que es a las llantas. Esto es lo que midió el rodillo, pero no todas las mediciones que escuchamos es tal coche tiene 400 caballos, pero a veces no nos detenemos a preguntar si son caballos al motor o son caballos a las llantas. Los caballos al motor usualmente se les dice HP y los caballos a las llantas se les dice WHP, Wheel Horsepower. Si esta gráfica yo la cambio a medición de motor, y ahorita les voy a explicar cómo es que el Dino de rodillo mide el motor, vamos a tener un incremento en caballos. De 254 subimos a 292. Aquí lo marca y lógicamente el torque también sube. Pero ¿cómo es que este dinamómetro pudo medir al motor? Bueno, resulta que hay un estimado, o este software hace un estimado de en base a lo que midió a las llantas pudiera tener ese coche al motor. Y hay un estándar no establecido que habla del 15% de pérdida en el tren motriz. El tren motriz hablamos desde el clutch, la transmisión lógicamente, si es automático en el convertidor de torque, en el diferencial, hasta en las llantas. En todos estos elementos mecánicos hay pérdida de potencia por fricción, por peso, etc. Entonces se calcula aproximadamente el 15% de pérdida, pero ese 15% yo lo puedo ajustar aquí en el software. Aquí voy a entrar a un menú de configuración donde me aparece la información del vehículo y yo le puedo especificar esa pérdida del drivetrain, del tren motriz, de qué porcentaje es. Por default me la ponen 15%, pero yo lo puedo modificar. Vamos a ver algo muy exagerado. Vamos a ponerle 80%. Entonces aquí tecleamos 80.
De entrada no pasa nada, tengo que cerrar esta sesión y volverla a abrir para que recalcule. Ya abierta nos dice ahora que tenemos 458 caballos al motor. Aquí lo marca. Entonces es bien importante, cuando vean una gráfica, busquen primero qué estándar es y después si es a las llantas o es al motor. Si es al motor, puede ser truqueado. Así de la nada subimos 160 caballos, un poco más, solamente por poner ese factor de corrección. Si alguien te dice mi coche tiene 400 caballos, la primera pregunta es, ¿son al motor? ¿Son a las llantas? Y después podemos averiguar en qué estándar se midió. Y esto es para poder comparar peras con peras, porque si no podemos comparar una medición de caballos a las llantas y una medición al motor de diferentes autos, lógicamente no hace sentido porque no sabemos qué factor de pérdida se aplicó. Esta es una manera en que se truquean los números. Si yo veo aquí los datos en la parte de abajo, yo sigo teniendo mis 254 caballos y sigo teniendo el número de cálculo al motor, pero si yo oculto esta parte, ya no tengo la referencia del número inicial, del número que me dio el rodillo. Y cuando ves una gráfica de dyno así, pues simplemente no tienes ni de dónde sacar los demás datos. Vamos a abrirla de nuevo, aquí la dejamos anclada y vamos a regresar al sin factor de pérdida. Seguimos teniendo aquí nuestros 254 caballos a las ruedas. Ahora, ¿cuál es el truco que hacen algunos tuners? Y esto me da mucha risa porque no sé a quién desean engañar. Vamos a abrir esta configuración y hay algo aquí que se llama, y esto es particular de Dynacom, en todas las marcas existe algo similar, está en el software y se puede cambiar. Todos los softwares son manipulables. Hay un factor de multiplicación, multiplicación de potencia, que está en 1, quiere decir que no está haciendo nada. Si lee 100 por 1, da 100. Si yo le pongo un factor de multiplicación, vamos a ver algo muy exagerado, vamos a ponerle 5 y le doy OK. Ahora todos mis números están multiplicados por 5. Señores, tenemos el Focus ST más potente de todo México con 1273 caballos. Quien me diga que no, que me demuestre que no. Esto es un truco muy deshonesto que ponen algunos dynos, ponen algunos tuners, simplemente para decir, pues yo saqué más potencia que todos los demás, o yo soy mejor que todos los demás, o mis reprogramaciones sacan más potencia que todos. Aquí en la pantalla no podemos ver en ningún lado que se aplicó ese factor de 5, ese multiplicador de 5. No aparece aquí en ningún lado y todavía si ocultamos esta barra sigue sin aparecer. No lo podemos ver. Podemos ver aquí más datos y en ningún lado dice 5. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver en quién confiamos porque pues esto es muy lamentable. Se los dejo aquí para que no se crean todos los números que ven en internet. Pregunten primero cómo se hizo la medición para que sepan un poquito más de este tema. Y pues que confíen en quien realmente tiene reputación, en quien tiene carrera y no en cualquiera que pone números ahí en internet. Ya saben, si les interesa saber más de estos temas, si les interesa el contenido que estamos generando, pues suscríbanse aquí al canal, dejen su like, comenten. Están en mis redes sociales, se me encuentran en todas como Tuner by Rulo, Facebook, Instagram, en YouTube, en mi página web también. Y pues nos vemos en la siguiente.